Buenas noches, este es el diácono Santiago Josado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Vamos esta noche a continuar estudiando el Evangelio de San Mateo. Vamos a terminar con el capítulo 3 esta noche. Así que antes de empezar vamos a hacer la oración para antes de leer la Sagrada Escritura. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, pues vamos entonces a dar comienzo con nuestra clase de San Mateo. Y esta noche vamos entonces a discutir el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y con esto, como dije anteriormente, vamos a concluir el capítulo 3. En nuestra última sesión hablamos sobre el ministerio de Juan el Bautista. Como vimos, Juan el Bautista fue el testigo terrenal de Jesús, ¿verdad? Ahora veremos al testigo celestial de Jesús, el cual vendrá de parte del mismo Dios Padre. Mateo, en el versículo 13, nos dice de una manera bien dramática: entonces fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan. Lo que Mateo nos quiere decir aquí es que el ministerio de Juan el Bautista terminó cuando Jesús se presentó. La expresión se presentó también significa que fue ahí cuando Jesús empezó su vida pública. Él vino desde Galilea hacia el Jordán, lo cual significa que Jesús venía de norte a sur siguiendo el curso del río Jordán. Él vino para que Juan el Bautista lo bautizara. Inmediatamente nos preguntamos por qué Jesús necesitaba bautizarse. Cuando discutimos los textos que explican el ministerio de Juan el Bautista, vimos que cuando él predicaba estaba pidiendo que todo el mundo se arrepintiera porque ya estaba cerca el reino de los cielos. ¿Por qué entonces Jesús viene inmediatamente y pide que lo bauticen? Esto daba la impresión de que era un pecador como todo el mundo. ¿Cómo puede ser que él sea alguien especial? Esto es parte del misterio de la persona de Cristo. Aunque él es una persona humana, lo envuelve un ministerio extraordinario, ya que está inaugurando su misión. Cuando entra a las aguas del Jordán y pide que lo bauticen. Lo primero que hace Jesús es identificarse con los pecados del mundo. Específicamente con los pecados de Israel, pasados, presentes y futuros. Jesús se arrepentirá por Israel, el cual no se había arrepentido completamente, ¿verdad? Y también lo hace por el mundo entero, el cual no había llegado a su momento de arrepentimiento. Jesús también hará penitencia en el desierto por Israel y por el mundo entero. Jesús continuará su obra salvadora tomando nuestros pecados sobre su persona y los llevará a la cruz, donde Él los expiará.
Toda esta obra salvífica empezará aquí en su bautismo, con su identificación con la raza humana. A Jesús no le importa si es un hombre sin reputación, completamente diferente al resto de los seres humanos. Todos nosotros nos preocupamos por tener un buen nombre, una buena reputación, que las personas nos aprecien, etc. Sin embargo, a Jesús no le interesa nada de eso. A él no le importa si los seres humanos piensan que es un pecador que viene a bautizarse. Por eso Jesús nos desafía grandemente en nuestra manera de pensar. Tenemos que ver que Juan el Bautista no solamente es un profeta, sino que el mismo Jesús nos dirá más adelante en el Evangelio de Mateo: les aseguro que los nacidos de mujer no ha surgido aún uno mayor que Juan el Bautista. Eso nos lo va a decir en el capítulo 11, versículo 11. Vemos que Juan el Bautista es el profeta más importante de la antigua alianza. Luego, en el capítulo 14, de este capítulo, en el versículo 14 del capítulo 3, vemos que tan pronto Juan se encontró con Jesús, Juan está reconociendo la santidad extraordinaria que posee Jesús. Esta conversación había confundido muchísimo a las personas que estaban cerca de ellos, especialmente a los escribas. Que este hombre Juan, que siempre estaba dispuesto a sumergir en el agua a cualquiera que se presentara a recibir el evangelio, le dijera a otro hombre: tú eres el que me tienes que bautizar a mí. Al Juan preguntarle a Jesús: ¿y tú acudes a mí?, lo que nos quiere decir es que yo no soy nadie en comparación contigo. Él ya había dicho anteriormente que él no era digno de quitarle sus sandalias. ¿Para qué venía Jesús a él? Fue un gran reto para Juan el Bautista el hecho de que Jesús le pidiera que lo bautizara. La respuesta de Juan el Bautista es un reflejo del gran reto que va a tener todo el pueblo de Israel ante la presencia de Jesús. Por sus palabras, por sus acciones y por su estilo de vida. Y ellos tendrán que responder a Jesús con un sí o con un no. Esta es la crisis a la que se está enfrentando el pueblo de Israel. En el versículo número 15, Jesús le responde a Juan: deja que hagamos así por ahora. Este así por ahora es sumamente importante. Hay que fijarse que Jesús se está identificando con el ministerio de Juan el Bautista. Aunque ellos eran primos, hermanos, Jesús se está identificando con su ministerio, no por sus lazos sanguíneos. Y le dice: de este modo, respetemos el debido orden. Entonces Juan aceptó. Como hemos discutido al comienzo del Evangelio de Mateo, uno de los temas más importantes para él es el tema de la justicia, ¿verdad?, y la verdadera santidad. ¿Cómo debe ser una persona que está en verdadera comunión con Dios y que está verdaderamente haciendo su voluntad en la tierra? En otras palabras, al Jesús decirle a Juan: hagamos la voluntad de Dios, también le está diciendo que no se preocupe por lo que piense la multitud, porque Jesús sabe que al fin y al cabo Juan está al final de su misión. Tengamos en mente que al final de este evangelio Jesús dirá en el capítulo 18, versículo 19: si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se la concederá.
En su bautismo, Jesús básicamente le dice a Juan que se pusieran de acuerdo entre ellos para hacer la voluntad de Dios. A la misma vez, Jesús nos está diciendo que cuando se llegue el momento de la verdad en nuestras vidas, aunque seamos los únicos en este planeta, debemos de hacer la voluntad de Dios. Y si encontramos otra persona que esté de acuerdo mental y emocionalmente con nosotros en hacer la voluntad de Dios, entonces este mundo será de Dios y no ganará Satanás. Esto es una promesa maravillosa de Dios. Satanás no ganará siempre y cuando haya por lo menos 2 personas que estén haciendo la voluntad de Dios. Solamente debe haber el mínimo necesario de 2 personas para establecer y mantener el reino de Dios. Hay que admirar la humildad de Jesús y cómo Él es siempre inclusivo en todas sus acciones. Tenemos que admirar su gran corazón al ponerse ni por encima de Juan ni de cualquier otra persona. Él le dice, deja que hagamos así por ahora. Es magnífico el que él trata a Juan como a un igual. Y es así como Juan asiente inmediatamente a los deseos de Jesús. ¿Se acuerdan que cuando Mateo nos habla sobre San José, nos dice que lo más importante era que San José hacía la voluntad de Dios sin importarle las consecuencias? Aquí también vemos que lo más importante para Juan el Bautista era hacer la voluntad de Dios. Juan siempre hace la voluntad de Dios por encima de su propia opinión o pensamientos. Veremos como estos versículos tan cortos hay una inmensa cantidad de enseñanza para nosotros. Mateo, como los otros evangelistas, no nos da detalles del bautismo de Jesús. Sin embargo, todos ellos nos dicen algo muy sencillo. Nos dicen que Jesús salió del agua. No nos dicen específicamente que Juan lo haya sumergido en el agua. Nos describen lo que pasó durante el bautismo y se enfocan en lo que ocurrió cuando Jesús salió del agua. Este detalle es muy interesante. Como vemos en esta gráfica, tenemos la antigua alianza, que es el periodo de la era mosaica, los tiempos del viejo Adán. Luego, aquí tenemos a Jesús entrando en las aguas del Jordán cuando lo bautizan. Estas aguas se convierten en las aguas de la redención. Su bautismo, como la experiencia del Mar Rojo, en donde él pasa de su etapa de vida privada a su vida pública. La resurrección de Jesús está simbolizada cuando él surge de las aguas. Mateo enfatiza esta salida de Jesús de las aguas, ya que al salir Jesús de las aguas, ¿verdad?, simboliza la transición de la antigua alianza a la nueva alianza, que es la nueva era cristiana. Jesús también emerge o surge como el nuevo Adán. Todo esto es la base de la enseñanza de San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Quiero, esto lo pueden leer con más calma, pero quiero enfatizarle algunos puntos de este fragmento de la carta a los Romanos, donde Pablo nos pregunta, ¿no saben que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús,
fuimos bautizados en su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, ¿verdad? Eso es como cuando nos sumergen, ¿verdad? En el bautismo, para que así como Cristo resucitó de la muerte por la acción gloriosa del Padre, también nosotros llevemos la vida nueva. O sea que nosotros somos en nuestro bautismo sepultados con Cristo cuando nos sumergen en el agua o nos echan agua, y cuando emergemos del agua, cuando surgimos del agua, simboliza la resurrección con Cristo Jesús, ¿verdad? Y sigue el fragmento diciendo: sabemos que nuestra vieja condición humana ha sido crucificada con él, para que se anule la condición pecadora y no sigamos siendo esclavos del pecado, ¿verdad? Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Y esta es la teología de el bautismo, de nuestro bautismo cristiano, ¿verdad? Quiero enfatizarle aquí que cuando Jesús emerge de estas aguas de redención, él emerge como el nuevo Adán. Los padres de la iglesia y los santos nos han enseñado que Jesús santificó las aguas del Jordán y por ende todas las aguas del mundo entero. Es por esto que hasta el día de hoy los cristianos de todas las denominaciones van al río Jordán a ser bautizados o a renovar sus votos bautismales para hacer lo mismo que hizo Jesús. El Evangelio nos dice que los cielos se abrieron en cuanto Jesús salió de las aguas. Si se acuerdan de los relatos de la Biblia, recordarán que los cielos se cerraron después de que pecó el viejo Adán. Una vez que los cielos se cerraron, se necesitaría a otro Adán para que lo abriera. Por lo tanto, cuando Mateo nos dice que cuando los cielos se abrieron, nos está dando las mejores noticias que puede escuchar el mundo, que los cielos ya no estarán cerrados para nosotros. Los cielos no solamente se abrieron, sino que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Un detalle que casi siempre se nos olvida durante el bautismo de Jesús es que él fue concebido por el Espíritu Santo, quien era la fuente de su ser. Por lo tanto, cuando el Espíritu desciende sobre él, tenemos la manifestación de la presencia de Dios en Israel, como nunca antes se había dado. Esta es la primera vez que el Padre habla, ¿verdad? El Espíritu se manifiesta y el Hijo está en la tierra. O sea que esta es la primera vez que tienen una experiencia completa de la Trinidad. Si vamos a la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 9, se nos dice: en él reside corporalmente la plenitud de la divinidad. O sea que por primera vez en la historia un ser humano puede señalar a otro y decir: ahí está el Señor. Este es un momento extraordinario y una ocasión que no se volverá a repetir. No solamente el Espíritu Santo se manifiesta, sino que también habla el Padre. En la Biblia, cuando Dios Padre se manifiesta, es a través de una voz. La voz de Dios Padre se volverá a oír antes de la muerte de Jesús, durante su transfiguración. Cuando el Padre habla, Él puede hacer algo que nadie más puede hacer, ni en el cielo, ni en la tierra. Y es el poder identificar a Jesús, porque Él es su Padre. El Padre es el único que puede manifestar al Hijo. Este momento lo podríamos llamar la primera parusía de Jesús. La palabra parusía en griego significa manifestación.
En esta manifestación se muestra a Israel quién realmente es Jesús. Esta manifestación solamente la podrán comprender las personas que tuvieran cierto nivel de espiritualidad y que tuvieran algún nivel de comunión con Dios. Esta persona es Juan el Bautista, quien está parado junto a Jesús. Él está observando y experimentando esta manifestación de Dios. Leamos estos versículos. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Y en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo querido, mi predilecto. Al decirnos Dios, este es mi Hijo querido, mi predilecto, nos está manifestando que Jesús es el escogido y no queda lugar a duda de quién es Él. Vamos a discutir más en detalle algunos aspectos de este pasaje. Lo primero es que tenemos a Jesús identificándose con toda la humanidad, con una extrema humildad al entrar en las aguas del arrepentimiento por la humanidad. Cuando Jesús hace esto, Dios Padre nos deja claro que Jesús no es un pecador como nosotros. Cuando nos dice, este es mi Hijo querido. O sea, Jesús, Dios Padre, no podía dejar pasar esta oportunidad para dejarnos saber que su Hijo no es un pecador como nosotros, ¿verdad? Y lo deja muy claro. Otro punto muy importante aquí es el movimiento de la paloma. La palabra paloma en hebreo es Yona. Esta palabra es semejante al nombre del profeta Jonás. Pero lo que verdaderamente nos debe recordar la paloma es el libro del Génesis, capítulo 6, donde se nos cuenta la historia del diluvio universal. Cuando Noé envió a la paloma a buscar tierra firme. La paloma no pudo encontrar un sitio en donde pudo descansar o posarse. Por lo tanto, regresó a Noé. Es interesante saber que el nombre de Noé significa descanso. Como sabemos, durante ese tiempo la humanidad estaba siendo juzgada por sus pecados. Volviendo al pasaje de Mateo, se nos dice que la paloma se posó sobre la cabeza de Jesús, simbolizando que Jesús es la única persona a la que podemos ir para encontrar el descanso que necesita nuestra alma. Esto lo encontramos muy claro en Mateo 28:30. Cuando nos dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy tolerante y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su vida, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Aquí no estamos hablando de un descanso mental, emocional ni físico, sino que encontraremos en Jesús la salvación eterna. Como vemos, la imagen de la paloma nos trae ese mensaje de salvación. La paloma también señala a Jesús como el príncipe de la paz. Algunas veces enfatizamos demasiado a Jesús como el príncipe de la paz y podemos malinterpretar algunos de los pasajes del Evangelio en donde Jesús verdaderamente desafía y reta a sus interlocutores con críticas constructivas. Es por eso que es mejor enfatizar el tema de la paloma en Jesucristo como el lugar de descanso para toda la humanidad, porque Jesús ha pagado el precio de nuestra salvación. Aparte de lo que hemos discutido, hay otro significado maravilloso sobre la paloma. Cuando vamos a la historia de la creación, en el libro de Génesis, se nos dice que cuando Dios Padre quiere crear algo,
su espíritu aleteaba sobre las aguas, ¿verdad? Eso se nos dice en Génesis 1, versículo 2. Ahora, al amanecer de la recreación de la raza humana, la paloma está aleteando sobre aquel que va a hacer posible la recreación y salvación de la humanidad. En el Génesis vemos que la acción creadora de la palabra de Dios empezó en el momento en que la paloma aleteaba sobre el caos de las aguas. En San Mateo, la paloma se está posando sobre la palabra encarnada, ¿verdad? Que va a recrear la raza humana. Como vemos en este pasaje, se hace un énfasis sobre los grandes movimientos de Dios. Se señala a Jesús como la palabra encarnada y el recreador de la raza humana, ¿verdad? Para profundizar esta enseñanza sobre la paloma, necesitamos leer el Evangelio de Juan y las cartas de San Pablo a los Colosenses y a los Efesios. Una vez que la paloma se posa sobre Jesús, él es ungido como el Cristo, ¿verdad? La palabra Cristo significa el ungido, como el Mesías. Por lo tanto, en el momento en que Juan el Bautista vio la paloma, supo inmediatamente que Jesús era el Mesías. Cualquier persona que estaba cerca y estuviera en sintonía con Dios, habría empezado a sospechar que Jesús era el Mesías. Veremos muy pronto que a Jesús lo van a empezar a seguir muchas personas. En el versículo 3:17 vemos que Jesús es ungido como profeta. Luego, en Mateo 17:5, a Jesús lo reconocerán como sacerdote. Y en Mateo 27:11, lo reconocerán como rey. Cuando Dios Padre anuncia quién es en realidad Jesús, puntualiza que Jesús es el Mesías escogido. Aparte del hecho de que Él es su Hijo amado y a la misma vez es el siervo sufriente. Por lo tanto, en la persona de Jesús es donde se van a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento. Siempre que oigamos la expresión, este es mi hijo querido, mi predilecto, Dios Padre dijo esto también sobre Noé, quien gozaba de su favor. Esto también lo dijeron otros personajes bíblicos y en la anunciación de la Virgen Santísima. En otras palabras, lo que se nos dice en este pasaje es que Dios ha puesto todas sus esperanzas que tiene para la salvación de la humanidad en esta persona que está parada humildemente en medio del río Jordán, que no es otro que Jesús. Juan el Bautista se da cuenta que su misión está cumplida. Es por eso que Juan el Bautista dice, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Eso nos lo dice en el Evangelio de Juan. La promesa profética que se encuentra aquí es que así como los cielos se abrieron para Jesús, más tarde también se abrirán para todos aquellos que están en Cristo. Los cielos se abrirán para la iglesia el día de Pentecostés. Este día el Espíritu Santo descendió y se posó sobre la iglesia para darle poder para llevar a cabo su misión hasta el fin de los tiempos. De la misma manera que Jesús ha sido ungido al comienzo de su misión, la iglesia también será ungida al comienzo de la suya. Vamos a dar un pequeño resumen sobre estos 3 capítulos de Mateo, ¿verdad? Y para ver algo que es obvio, pero que muchas veces no lo vemos. Fíjense, en el capítulo 1
se nos dice que las escrituras y un ángel del Señor fueron testigos de quién era Jesús. En el segundo capítulo se nos dijo que las escrituras, los cielos, en este caso la estrella de Belén, los gentiles que fueron, ¿verdad?, los reyes magos que fueron a visitarlo, y un ángel de Dios que se le apareció en sueños a José, todos fueron testigos de quién era Jesús. También en este capítulo segundo de Mateo se nos dijo que Jesús era el hijo de Abraham, o sea, que era un verdadero israelita. También se nos dijo que Jesús era el hijo de Dios. Por lo tanto, era verdaderamente divino. Se nos dijo que era el hijo de David. Por lo tanto, era un verdadero rey judío. Se nos dijo también que era el hijo de María. Y por lo tanto, era verdaderamente humano. Jesús fue el hijo adoptivo de José. Por lo tanto, la vocación de José fue ser el padre adoptivo de Jesús. Y al serlo, cumplía la voluntad de Dios. En el capítulo 3 tenemos a Juan el Bautista como el testigo terrenal y al Espíritu Santo y a Dios Padre como los testigos celestiales. Es por esto que cuando llegamos al final del capítulo 3 sabemos exactamente quién es Jesús. Después de que se nos da el más profundo conocimiento de quién es Jesús, él inmediatamente se va al desierto. Y esto es de lo que hablaremos en la próxima sección. Así que Dios me los bendiga. Y entonces nos veremos. Vamos a terminar nuestra clase con la oración a nuestra Madre Celestial. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga.